Así que quiero que levantes tu fe, tu expectativa en esta mañana, porque Dios va a hacer algo tremendo. Primero quiero enseñarte por qué es importante escuchar a Dios. Vámonos a la palabra, a Proverbios 29:18. Dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra escrita es la palabra más segura que tenemos. La Biblia, todos los mandamientos, todos los principios, todo lo que está ahí escrito es una guía para nosotros. Pero ustedes sabían que de esa palabra, esa Biblia grande que tenemos y la leemos, Dios quiere hablarte cosas específicas a tu oído hoy. Dios quiere decirte algo para el día de hoy. La oración de Jesús era: Señor, danos hoy el pan de cada día. Ese pan no solamente habla del sustento material, habla de escuchar la voz de Dios todos los días. Yo te hago esta pregunta: ¿qué escuchaste del Señor hoy? ¿Qué te dijo hoy? Te dijo: eres mi amado, eres mi hija, yo te amo. Te dijo: no vayas por ese lugar, deja a esa persona, haz esto, haz lo otro. Algunos Dios les dijo: yo te traje a este lugar. Algunos Dios les dijo: yo te estoy sanando, yo te estoy restaurando. Dios habla todo el tiempo. Y como iglesia profética, nuestro deber es escuchar y estar atentos, así nuestros oídos bien abiertos para escuchar lo que el Padre tiene para nosotros. La palabra es clara y dice: sin visión, sin dirección el pueblo se desenfrena. Cuando tú no tienes una dirección, empiezas a hacer tu propia voluntad, empiezas a hacer lo que te parece, lo que te gusta, lo que es tu propia opinión. Dice la palabra: no te fíes de tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Amén. ¿Y cómo hacemos eso? Escuchando a Dios. Que Dios me diga: es a la derecha, no, es a la izquierda, no, retrocede, cuidado, te estoy advirtiendo. Amén. Es Dios y el Espíritu Santo está con nosotros y Él permite que podamos escucharlo. Amén. Sin dirección nosotros somos desenfrenados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tal vez han manejado el vehículo sin una dirección? No sabían hacia dónde iban. ¿Cómo se puede conducir así? Yo a veces me subo al auto y empiezo a caminar, empiezo a manejar el auto y digo: ¿a dónde teníamos que ir? Ay, no me acuerdo dónde era este lugar. A ver, saca el GPS, saca Google Maps, guíame, dirígeme, voy hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué hago? ¿Verdad? Dios quiere guiarnos en esta mañana. Amén. La palabra significa logos. Di conmigo: logos. Es una palabra escrita, es una palabra que está escrita. Está toda la voluntad. ¿Me pueden pasar tal vez la Biblia ahí del pastor, la Biblia poderosa? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, ¿la trajiste tu Biblia hoy? Vamos a empezar a vender Biblias allá afuera. Acá está escrito toda la voluntad de Dios, todo el amor y todo lo que Dios tiene para tu vida. Pero entre todas estas letras, capítulos y versículos, entre todos estos libros, tiene más de 44 libros, muchos autores, todas estas personas que escribieron, nos ayuda a guiarnos, amén. Pero ¿sabías que dentro de estas escrituras hay palabras específicas para tu vida hoy? Eso se llama rema. Di conmigo: rema. Y es aliento de vida, es algo que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Mateo 4:4. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué has escuchado de Dios hoy? Es importante que nuestro alimento, nuestro diario vivir, nosotros nos nutrimos de las palabras de Dios. Amén. Por eso es importante que prestemos atención a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje de la pesca milagrosa? Ese momento en el cual Pedro, después de una noche trágica en la que agotó todo su esfuerzo, todas sus fuerzas intentando pescar, no obtuvo nada, su propia experiencia. Yo me imagino a Pedro. ¿Sabías que Pedro era un pescador profesional? Que era alguien que se dedicaba a eso. Ellos sabían cuándo lanzar la red, ellos sabían cómo limpiar la red, ellos sabían hasta qué profundidad ir con el barco, ellos sabían cada detalle, cada minucia de su ocupación, ellos lo conocían muy bien. Pero todo eso no les sirvió delante de Jesús. Tuvieron una noche en la que agotaron todo esfuerzo. Al día siguiente se encuentran con un tal Jesús a la orilla del mar. Pedro, agotado seguramente de trabajar toda una noche incansablemente, insensablemente. Y Jesús le dice algo: ¿por qué no vas y bogas mar adentro, Pedro? Yo me imagino a Pedro en su corazón: ¿pero quién es este? ¿Pero quién es esta persona que apenas se aparece de la nada y me está diciendo qué tengo que hacer? Y me está diciendo hacia dónde tengo que ir, lo que yo debo hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo me imagino esa lucha interna delante de Pedro, dentro de Pedro. Pero al final él dice: amén, amén, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Ok, te voy a obedecer. Estoy tan cansado,
no me queda más. Voy a escuchar tu voz, voy a escuchar tus palabras, voy a escuchar lo que tú me dices hoy. Amén, lo agarro. Ustedes saben la historia. Él fue hasta lo profundo del mar, echó las redes y era tan grande la cantidad de peces. Un milagro financiero aconteció en ese instante por escuchar la voz de Dios. Tu esfuerzo, tu experiencia, tu ocupación, todo lo que tú hiciste no te sirvió. Las palabras de Dios pudieron más. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, escuchar la guía, la instrucción y estar dispuestos a obedecer. Ese milagro era totalmente sobrenatural, porque imagínate, la pesca era de lo que vivían, era el sustento, y ahora esa multiplicación era como que hubieran ganado la lotería al instante, por escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar a Dios que te diga, invierte con esa persona? Con esa persona no, ten cuidado. Haz socios con esta persona, con esta otra, aléjate. Ten mucho cuidado. Pero tú dirás, pero Señor, es mi experiencia, yo sé lo que hago, yo sé cómo invierto, no me puedes enseñar a mí. Pero tú escuchas a Dios y vas a ser prosperado, vas a ser bendecido por escuchar a Jesús. Amén. Por eso la importancia de escuchar al Señor. ¿Sabes por qué fracasamos? Porque no estamos atentos a su voz. ¿Sabes por qué nos equivocamos? Porque no hemos escuchado las advertencias que estaban tan fuerte y tan grande delante de nosotros, porque hemos hecho caso omiso, vista gorda a lo que el Señor nos estaba diciendo. Amén. Dile al de al lado, escucha a Dios. Escucha a Dios. Esto está en Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, más en tus palabras. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Amén. Entonces, quiero enseñarte que hay diferentes tipos de voces que van a hacer mucho ruido para que nosotros no escuchemos a Dios con claridad. Hay diferentes voces que realmente tienen un volumen tan alto en nuestro corazón que no podemos discernir, separar cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del Espíritu Santo. Y el enemigo lo sabe muy bien. El enemigo lo sabe muy bien. Sabe que tu alma está tan atareada, tan llena de emociones, con tanto afán, con tanta distracción, que no puedes escuchar al Señor. Y quiero enseñarte, antes de entrar al tema, todavía no he entrado al tema, 4 tipos de voces. Di conmigo 4. Hay 4 tipos de voces. La primera, la voz del enemigo, la voz del ladrón, la voz del diablo. ¿Y sabes cómo es la voz del diablo? ¿Sabes qué? ¿Qué respira el diablo? Él respira mentiras. Él te susurra engaños. Él viene a robar, matar y destruir. Todas las voces que nosotros escuchamos vienen en forma de pensamiento. Y es un pensamiento que viene a ti que te dice, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú no vas a lograr nada, tú estás condenado. ¿Para qué vas a la iglesia? De nada te va a servir. Tú eres alguien que no puede hacerlo. La voz del diablo viene a destruir. La voz del diablo trae duda e incredulidad. Aquí estamos hablando de milagros, señales, de lo que Dios está haciendo poderosamente, y el enemigo viene como un ladrón y pone cizaña. Tú no te vas a sanar, tú estás enfermo, tú estás condenado a estar en tu cama. ¿Y cómo le damos autoridad a esa voz del enemigo? Creyéndole. En todo lo que nosotros ponemos nuestra fe, le damos poder, autoridad sobre nosotros. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? ¿Qué más es la voz del diablo? Habla mentiras. Hermano, tú no eres lo que el enemigo dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres, punto. Yo soy lo que mi Dios dice que yo soy, y yo soy amado, yo soy bienaventurado, yo soy más que vencedor, yo soy próspero. Yo soy lo que mi Padre dice que soy, y su voz vale más, pesa más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra que el enemigo lanza dardos de fuego. Es como un león, no es un león, pero es como un león que quiere imitar a Dios y quiere rugirte y quiere amedrentarte y quiere tal vez que tú sientas miedo, temor, atemorizarte. La voz del diablo trae pensamientos, por ejemplo, intrusivos, pensamientos inadecuados, pensamientos inmorales, pensamientos de muerte y suicidio. ¿Sabes? El enemigo no viene a abrazar y besar, hermano. Él viene a robar, matar y destruir. Él no viene a hacerte sentir bien. Él viene a que te hundas más en la depresión, viene a que te hundas más en la tristeza. Muchos dicen, el peor peligro para una persona es que se quede solo con sus pensamientos, ¿verdad? Pero eso es una persona que no ha entendido que la voz de Dios pesa más que las palabras del enemigo.
la voz del diablo trae esos pensamientos, como les decía, intrusivos. Tú estás de la nada, tranquilo, cómodo, queriendo entrar en la presencia de Dios, y de la nada te bombardean pensamientos que te atormentan, que te traen miedo, traen accidentes imaginarios a tu cabeza, enfermedades que no han sucedido, cosas que están a punto de pasar, y empiezas a atemorizarte, a asustarte y entras en pánico. ¿A alguien le pasó eso? Hace muchos años a mí me pasó eso. Me venían pensamientos que no podía dormir, no podía conciliar el sueño porque estaba lleno de miedos y temores. Y solamente en mi noche le decía y gritaba: Jesús, ayúdame. Y empecé a recitar la palabra y empecé a declarar sus verdades, y ese miedo se fue al instante. ¿Qué más es la voz del diablo? Trae pensamientos de tormento, blasfemias, inapropiados, habla condenación y confusión. ¿Sabes cuál es la voz del diablo? ¿Por qué te digo esto? Para que aprendas a discernir, aprendas a entender cuándo me está hablando Dios y cuándo es el del frente, cuándo es el enemigo que me está hablando. La palabra dice que ¿quién vino a condenarnos? El enemigo. ¿Sabes? Si tú tienes un pensamiento que te aleja de Dios, obviamente, evidentemente no viene de Dios. Amén. Lo primero que tú haces cuando pecas y caes, ¿a dónde corres? ¿Te alejas de la iglesia o te acercas más a Dios? ¿Qué hace el niño cuando se lastimó y se raspó la rodilla? Llorando, ¿qué dice? Papá, mamá, ¿dónde están? Así deberíamos ser nosotros. Pero viene el enemigo y te dice: no vayas a la iglesia, tú eres un pecador, tú no sirves para nada, ¿para qué? Estás perdiendo el tiempo, tú estás condenado. ¿Me entiendes cómo habla? La serpiente a Eva, ¿qué le hizo? La sedujo, ¿verdad? Le habló mentiras, le habló cosas. ¿Qué más? Trae confusión. Esa es la voz del enemigo. Pero no le vamos a dar lugar ni plataforma al enemigo, sino a Jesús. Amén. ¿Qué más? La segunda voz, la voz de Dios. La voz de Dios es lo contrario. La voz de Dios trae afirmación, trae paz, trae consuelo, te llena de amor. ¿Sabes? La voz de Dios te llena de fe. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios y te llenas más de fe? Y, ay, Señor, sí, gracias, porque todo lo puedo. Gracias porque me levanto de esto. Tú escuchas la voz de Dios y escuchas cómo la fe en tu corazón crece. La voz de Dios trae convicción de pecado. Sí, trae convicción de pecado. Te dice: has hecho mal, pero te dice: vuelve a la casa del Padre. Ven de una vez, arrepiéntete y reconcíliate conmigo. Amén. Vuelve a mí. Ese es Dios. El Espíritu Santo vino a convencer de justicia, juicio y pecado. Él vino a que tú entiendas que estás mal. Tienes que saber que estás mal, hermano, porque si tú no reconoces que estás mal, no hay transformación, no hay arrepentimiento. Pero la voz de Dios te dice: arrepiéntete, sin mí no puedes hacer nada. Y tú dices: amén, papá, a tu casa vuelvo. Amén. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios trae fortaleza y trae claridad en tu mente. Así como el enemigo viene a traer pensamientos intrusivos, Dios viene a traer paz a tu mente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y la paz significa ese shalom, esa plenitud, eso que está completo. ¿Sientes paz ahora? ¿Sientes tanta paz que te estás durmiendo, creo? Dile al de lado: ya no sientas tanta paz. Dile un poco, a ver, sacudite. Es que es también el calor, entiendo, ¿verdad? El lugar, la gloria. Y nos da ganas de dormir. Pero estate atento a lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Amén. Las palabras de Dios traen confort, sanidad y esperanza. Cuando alguien habla de parte de Dios, escucha sus palabras. Si son de Dios, van a traer eso. La tercera voz, mira, todavía no he entrado al tema porque tengo bastante que hablar. Dile al lado, esto recién empieza. La tercera voz, la voz del mundo, la voz de otras personas. La voz del mundo es la cultura de este mundo. Dice la Biblia que el príncipe de este siglo, que es Satanás, gobierna el mundo. Y la voz del mundo trae lo siguiente. La voz del mundo está lleno de lo que es internet, la social media, todas las redes sociales, televisión, todo lo que está en la pornografía, en esta corriente del mundo, en esta corriente que no es de Dios, que viene a ponerte ideas equivocadas, que viene a ponerte tal vez preconceptos malos que te quieren alejar de Dios. El enemigo, dice la palabra, viene a sembrar cizaña mientras los hijos de Dios duermen. Mientras tú estás durmiendo, mientras tú no estás buscando a Dios, ¿sabes qué sucede en las noches? Viene alguien y empieza a sembrar cizaña, empieza a sembrar cosas. ¿Por qué vas a la iglesia si los cristianos son unos fanáticos? Si esos aleluya solo vienen a robar dinero. ¿Quién viene a traer esas cosas? ¿Tú crees que Dios trajo eso a tu mente?
Es la cultura, es este mundo que nos aborrece. Cristo mismo lo dijo: no te asombres de que te aborrezca el mundo. A mí lo hizo, a mí me rechazó. Ustedes los van a rechazar más. ¿Sabes qué, hermano? Ser cristiano es una carta para que te odien allá afuera. Punto. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, no vas a estar transando con las tinieblas ni estar a medias allá afuera. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, que eres luz y sal en el mundo, la gente te va a odiar, porque primero lo hizo a Cristo. Si tú quieres caer al mundo y decir: ahora soy cristiano, pues ahora tengo que... Si tú piensas que ser cristiano es ser amable y tener buenos principios y ser alguien amigable, has perdido el foco. Ser un hijo de Dios es ser luz, es estar con Jesús dentro de nosotros. Y eso va a hacer que la gente nos repela en muchas ocasiones. El mundo viene a traer cosas que no están bien. Todo lo que es la cultura, sin ir lejos, aquí a unas cuadras, ¿qué hay allá abajo? A las citas. ¿Qué promueve todo eso? ¿Qué promueve en la gente? El día 24, ya, todos vamos a ir a mediodía, tolerancia en los trabajos, no importa, vas a salir, incluso hasta te quieren dar dinero para que vayas a comprarte tus miniaturas, ir a mediodía. ¿Quién te dice eso? Te dice el mundo. Es que así vas a ser prosperado. Yo no voy a ser prosperado por un equeco, yo voy a ser prosperado por mi Dios. Yo no voy a ser prosperado por un diosecillo pequeñito, yo voy a ser prosperado por mi Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y somos depende de Él. La voz del mundo es esa voz que quiere llevarte por la corriente, por la tendencia, que la música, que todo lo que está en el contenido, en las redes sociales. Ten mucho cuidado de lo que haces, de lo que ves, escuchas, oyes. Esa es la voz del mundo. Los malos amigos. ¿Cuántas veces has estado con esas malas personas que en vez de darte buenos consejos solamente han traído preocupación? Solamente han traído, en vez de darte alivio y ayuda, han sido una carga y te han llevado a un lugar más oscuro. No prestes atención, oído a las personas que no te ayudan. Agárrate de los amigos que te llevan más a Dios. Amén. La cuarta voz es la voz de nuestra alma, es nuestra voz. Es la voz que está alojada en nuestras emociones, sentimientos, nuestra propia voz. Algo yo escuchaba en el mundo y lo has debido escuchar antes: sigue tu corazón, sigue tu corazón. Pero la palabra no me dice eso. La palabra me dice: ten cuidado de tu corazón, engañoso es. No lo escuches, sé sabio. Mientras el mundo me dice: sigue tu corazón, sigue el instinto, haz esto, haz lo otro. Dios, la palabra me dice: ten mucho cuidado de lo que hay en tu corazón, porque es engañoso. ¿Ustedes sabían que por el engaño de tu corazón puedes hacer cosas que incluso le das un respaldo y un argumento válido para sentirte bien contigo mismo? Les doy un ejemplo, y esto es un ejemplo verídico. Un pastor ya casado, después de muchos años, se enamora de su secretaria. Y viene y dice: no, ahora Dios me ha dicho que tengo que dejar a mi esposa actual y tengo que ir con la secretaria porque es la nueva persona. Y los pastores asombrados: pero ¿por qué estás haciendo esta locura? Es que Dios me dijo que así como Jacob, primero vino mi Lea y ahora viene mi Raquel. Y uno piensa y dice, mira cómo el corazón es tan engañoso que incluso hace que tú respaldes lo que estás creyendo. Y hace que saques fuera de contexto algo que es evidentemente, claro que está mal, pero tú quieres sentirte bien con tu propia decisión y decir: no, Dios me ha hablado. Es que la Biblia dice que tengo que... La palabra en ningún momento dice eso. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Ten cuidado de tu corazón. Cuando conoces a alguien, conoces a una persona, ten mucho cuidado, porque tus emociones son como espuma, suben, pero también bajan. El Espíritu Santo no es una emoción, y el Espíritu Santo permanece. Si estás a punto de tomar, mira, te estoy dando sabiduría, día de la sabiduría. Todos estos años que hemos aprendido a escuchar a Dios, en el tiempo que hemos estado siendo entrenados como profetas con el pastor, todos los años que hemos estado debajo de mi pastor Manuel, hemos aprendido muchas cosas, y muchas veces ha sido por error. Falla, error, prueba y error. Ha sido así. Cuando tú escuches al Espíritu Santo, no tomes una decisión apresurada. Déjala, espera y vuelve en un mes, en una semana, en 2 meses, en un año después. Y si Dios te sigue hablando lo mismo, es que era el Espíritu Santo. Si tú tomas una decisión apresurada, instantánea, en ese momento, rápida, cometemos errores. Amén. Ten mucho cuidado, sé alguien sabio. La voz de nuestra alma es ese que nos hace tomar decisiones por los caprichos, decisiones por nuestros propios gustos, por nuestro propio deseo y placer, pero no necesariamente por lo que dice Dios. Amén.
Sabes que actuar por emociones no es pecado. La palabra lo dice, enójate. Sabes, Dios nos creó hasta con sentimientos, ¿o no? Dios te creó a ti, Dios te creó a ti también. Dios puso sentimientos, claro que sí. Y uno dice, ¿y para qué Dios me creó así si no puedo tal vez sentirlos? No, es que es válido sentirse enojado, es válido sentirse triste. Lo que es malo es que tú tomes decisiones por tu emoción. Es bueno que te enojes, sí, te enojaste, ok, pero no peques porque estés enojado. No destruyas la obra de tus manos porque estás enojado. Estás triste, no salieron las cosas como esperabas, estás frustrado. Ok, pero vuelve a Dios y que esos sentimientos llévalos a la cruz, crucifícalos, llévalos a Jesús. Pero ahora las decisiones que vas a tomar, que no sean en base a tu tristeza. ¿Están conmigo? Esa es una persona madura. Una persona madura no es la que lo decían los hermanos del Tron en el canal. No sé si lo están siguiendo. Dígalo, sigue a los hermanos del Tron. La dependencia, el mundo nos dice, sé dependiente para ganar madurez, ¿verdad? Vive solo, haz tus cosas por tu propia cuenta, vas a ganar madurez. Y está bien en la práctica, es cierto. Pero en las cosas de Dios, ser independientes no funciona. En las cosas de Dios, ser dependientes de la voz del Espíritu Santo es lo que funciona. Eso es lo que funciona. No seas más ese llanero solitario, hermano. No seas más esa persona que pelea contra viento y marea porque quiere ganarle la razón y doblarle el brazo a Dios. Tú no vas a estar de acuerdo. Tú no le vas a ganar a Dios. No le vamos a ganar a Dios. No quieras sentirte el héroe y que tienes la razón y decirle a todos, hacerle sentir a todos que tú eres el único que puede. No funciona así. Necesitamos ser dependientes de la voz del Espíritu Santo. Ha habido momentos donde Dios me dijo, no hagas esto, sal de ese lugar. Había otros momentos donde Él me habló y yo no le hice caso y pagué las consecuencias. Dios no te libra de las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendas que la siguiente vez tienes que tomar las decisiones correctas. Dios es bueno. Amén. Amén. Ahora, tengo bastante, de lado hay bastante. Cerrando eso de las emociones, ¿cuántos se acuerdan de Elías, el profeta Elías? ¿Dónde estaba Elías? Dice la palabra que estaba en la cueva. Y sale de la cueva y escucha un viento que rompía las piedras, un viento así estremecedor. ¡Pum, pum! Y Dios no estaba ahí. Después viene, la palabra dice, un fuego abrasador que quemaba todo, pero Dios tampoco estaba ahí. Después viene un terremoto que sacudía todo y tampoco Dios estaba ahí. Y después viene un silbo apacible y delicado y le dice, y era la voz del Señor que le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Sal de esa cueva. Eso habla mucho de nuestras emociones. Nosotros pensamos, ay, la voz de Dios, seguro va a haber un terremoto, un ángel con trompeta en mi oído y va a gritar y su voz es como muchas aguas y seguro todo se va a sacudir y voy a ver una luz en mi ventana. No, Dios te habla cuando tú callas tus emociones. ¿Alguien agarró eso? Dios te habla cuando tú acallas tu alma. Por eso es importante que mientras estás en la presencia de Dios, calles tu distracción, calles tu cuerpo. Tu cuerpo te dice, ay, estás cansado, tienes hambre, vas a comer una salteña al salir de la iglesia. ¿No? Tu alma te dice, no, estás triste, te ha ido mal en la semana en tu trabajo, no han salido las cosas como querías. Pero todo eso lo tenemos que callar. Callo mi cuerpo, callo mi alma, mis emociones, mis sentimientos y te escucho, Señor. Habla, que tu siervo oye. Y es ahí cuando Dios nos habla. Y es en el silbo apacible. Amén. 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 Ahora, ¿cómo escuchamos a Dios? Ahora sí, entremos. ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Quién quiere escuchar al Señor este día? Amén. Juan 12 del 27 al 29. Mira qué lindo que es el Señor. Ahora, ¿está turbada mi alma? ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mira, entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Quiero darte el secreto, quiero que lo agarres, es una perla. Quiero que lo agarres. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Realmente quieres escucharlo como nunca antes? En alta fidelidad. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Sabes cuál es la clave de escuchar a Dios? Es la intimidad con Él. Di conmigo, intimidad. Te pongo el ejemplo. ¿Qué tiene que ver este verso? Imagínate, está Jesús y se da cuenta que su hora ha llegado. Dice, ya, voy a ser crucificado. Y en medio de eso viene la voz del Padre directamente del cielo, se abre y le dice, te voy a glorificar, hijo. Tú estás, lo que dice la palabra,
mi Padre, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice que había mucha gente alrededor, mucha gente, había multitudes. Pero escucha la diferencia en el testimonio que dan cada uno de ellos. La multitud dice, no, es un trueno. No escuchó la voz de Dios, ojo, escucharon un trueno, un relámpago. Hubieron otros que dijeron, no, es la voz de un ángel se le ha presentado. Pero solo uno, el que escribió este evangelio, ¿qué se llama? Juan. Él escuchó tan claramente las palabras. Dijo, no muchachos, esto no es un trueno, esto no es un ángel, es la voz de Dios. Y dice esto y dice lo otro. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que algunas personas escucharon a Dios y otras no? Si estaban en el mismo lugar, si estaban en ese mismo instante. Es por el grado de cercanía, de intimidad que tienes con Jesús. ¿Cuántos reconocen la voz de sus padres cuando llegan a su casa? Tú sabes que ya está desde que habla en la calle, ¿verdad o no? ¿O soy el único? A veces escucho a mi mamá gritar desde la calle. Ya sé que es mi mamá. Ya se está viniendo, está llegando. Reconozco su voz. O tal vez por el teléfono alguien pone en altavoz en la sala y sé que es la voz del Mauri porque él empieza a hablar, ¿verdad? Mi hermano está hablando. Yo lo reconozco, sé que es él. Ahora yo te digo, ¿tú puedes reconocer cuando Dios te habla hoy? Puedes decir, sé que eres tú, Señor. Sé que no son mis emociones, no es mi cuerpo, no es nada, eres tú. Eso, la clave es la intimidad. Ahora, hay tres tipos de personas, de categorías. Primero, la multitud. Digo conmigo, la multitud. La multitud son de esas personas que son solamente los curiosos, los que están de ahí de pasadita, los que quieren mojar los pies un poquito y solo ver ahí qué está pasando, el Señor está por ahí, es Jesús, son solamente los que están por ahí. Esa es la multitud, que viene ocasionalmente, que no tiene un sentido de compromiso por la causa de Cristo. Son gente temporal, gente pasajera. Esa es la multitud, eso significa la multitud. La multitud tiene tres características. Son gente ajena que incluso critica, ¿verdad? Gente que como no tiene ningún tipo de compromiso ni nada, dice, ese pastor, Jesús, no saben lo que hacen. Gente que critica, que viene con ojos para analizar. Esa es la multitud. Esa es la multitud. Y la multitud no escuchó a Dios, escuchó solamente un trueno. Dios no les permitió escuchar nada más. Son personas que no están de acuerdo. Son gente que solamente, ¿cómo te digo? Que son... que están, lo tenía acá escrito, que solamente son espectadores y no tienen ningún tipo de involucramiento. Dígale, no seas espectador. Esa es la multitud, está por ahí afuera a ver si me conviene. Si dan comida, si hay refrigerio, ahí voy a entrar. Si sucede un milagro, ahí también yo voy a entrar por ahí un rato, después me voy a salir. Esa es la multitud. Esa es la gente que no tiene ningún sentido de pertenencia, que no dice, esa es mi casa. ¿Cuántos, para cuántos esta es su casa? ¿Para cuántos han dicho en su corazón, esta es mi casa? Así, pero con orgullo y decirle, esta es mi casita, ¿verdad? Este es mi hogar, dulce hogar. Yo tengo un sentido de pertenencia. Esa es la multitud. La multitud, pero no tiene eso, no tiene eso. Gente del camino, ocasional. Tiene tres características. Son gente que busca a Jesús por la comida y por lo que pueden recibir. Gente religiosa que busca las obras y no la hacedora. No busques, como dicen muchos, no busques los panes y los peces, busca a Jesús. Amén. La canción que cantábamos, dame a Cristo. No estamos diciendo, dame sanidad, dame liberación, dame, prospérame, ayúdame. Sí, Dios hace eso, pero la primera intención es hacia Él. Amén, amén. Segundo tipo de gente, la multitud escuchó un trueno y dijo, es un trueno, no pasa nada más acá. Segundo tipo de gente ya era gente un poco más cercana a Jesús. Incluso pueden estar discípulos dentro de esta categoría. Y estas personas dijeron, no, es un ángel. Alguien ha hablado, un ángel debe ser, ¿verdad? Pero ¿qué representa ya a estas personas? Son gente con una mayor cercanía y compromiso con Jesús. Son gente que tiene ya autoridad. ¿Se acuerdan? La palabra dice que Jesús vino y les dio autoridad a 70 personas. Los envió para sanar, para liberar. Gente que ya estaba más cerca de Jesús. Imagínate incluso a los 12 discípulos dentro de este grupo, ¿ok? Gente que ya tiene un compromiso, que ya está siguiendo a Jesús, que lo ha dejado todo por Él. Amén, qué lindo, qué bueno. Pero ahora entra la tercera categoría. Hubo solo un personaje. Y voy a hablar mucho de él ahora. Hubo una persona que estaba tan cerca de Jesús, que él escuchó con tanta claridad que lo escribió. Y lo dice literalmente, textualmente lo que Dios habló. ¿Quién era Juan? ¿Quién era esta persona? La Biblia dice que era el discípulo amado. Otros le dicen el apóstol del amor.
Pero ¿quién era realmente Juan? Cuando tú lees los 4 evangelios te das cuenta que 3 evangelios solamente son históricos: Mateo, Marcos, Lucas. Solamente lo que vieron como testigos escribieron: ay, Jesús hizo esto, hizo lo otro y después se fue a este lugar. Ok, pero Juan relató cosas que nadie vio. Él tenía un acceso, tenía un VIP, un acceso directo a Jesús. En el libro de Juan tú escuchas relatos, historias que nadie más ha escrito, ni ha visto, ni escuchado. Tú te das cuenta el nivel y el grado de revelación que tenía Juan. Él habla de pasajes, conversaciones que Jesús en ningún otro lugar dijo, solo él. ¿Qué hizo Juan? ¿Quién era este personaje tan amado por Jesús? Que Dios le dio el privilegio de no morir por una causa brutal, sino de morir de una forma natural. ¿Quién era Juan que escribió no solamente el evangelio, sino también le fue revelado el Apocalipsis? ¿Quién era este personaje que tenía ese acceso VIP al corazón del Padre? Era Juan. Y él podía escuchar tan claramente a Jesús. Esa es la clave para escuchar a Dios, nuestro grado de cercanía con Él. Juan va a ser el que más va a hablar de amor en la Biblia. Tú lees el evangelio de Juan, lees 1, 2, 3 Juan y ves Apocalipsis. Él habla de amor en todo momento. Te voy a hablar un poco de la biografía de Juan. Juan fue el que habló más de permanecer en Cristo. ¿Y quién se quedó con Jesús hasta su muerte? Literalmente hasta la cruz. ¿Quién? Juan. Fue Pedrito, el líder de los discípulos, el peleador, el cabecilla. Pedro, el que parecía que tenía más valentía y agallas que todos. ¿Era Pedro? No, era Juan, que se quedó hasta el punto que le entregó Jesús a su madre María para que la cuide el resto de sus días. Juan no se ahuyentó de ser perseguido, atacado. Estuvo delante de él en medio de la cruz, vio todo el padecimiento, el calvario que sufrió nuestro amado por él. Ese era Juan. Y él tuvo el acceso, acuérdate, ese acceso VIP al corazón del Padre. ¿Tú quieres escuchar a Dios así? ¿Quieres ser alguien íntimo? ¿Tú invitas a tu casa a alguien ajeno o invitas a los que son íntimos para ti? Íntimos, a tu familia, a los que amas, con los que quieres pasar el rato, el momento, a los que quieres honrar. ¿Quieres ser íntimo de Jesús? ¿Quieres ser alguien cercano que escuche todo lo que Dios tiene para ti? Amén. Ese era Juan. Juan escuchó lo que nadie más escuchaba. Y ahora te voy a relatar una historia que te va a gustar mucho y seguro la has escuchado antes. Juan 13 del 21 al 26. Habiendo dicho esto, se conmovió de espíritu y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, ¿quién? Al cual Jesús amaba. Mira, Juan habla de sí mismo así, ¿no? Así que acostúmbrate. Al cual Jesús amaba. Estaba recostado al lado de Jesús acá. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Quiero que entres en contexto de esta escena. Es muy tremenda. Están los discípulos, ¿verdad? Y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. ¿Será yo, maestro? Le dice. Todos decían: ¿seré yo, maestro? Nadie sabía, era una incógnita, ¿verdad? Nadie sabía, era un secreto. Jesús nunca lo había revelado a nadie. Solamente decía esas cosas y las personas suponían que era alguien de los discípulos. Y en ese momento el Espíritu de Jesús se contrista porque sabía que ya le quedaba poco tiempo. Y se acuesta Juan en su pecho, en su regazo. Imagínate esa escena. Y Pedro, ahí mirando seguro: ¡ay, Juan! Dile a Jesús algo. Yo me pregunto, pero Pedro, tú estás ahí delante del maestro, ¿por qué tú mismo no le hablas y le preguntas? ¿Por qué tienes que acudir a Juan para que revele eso? Juan, ¿qué? Dile, ¿quién va a ser el que lo va a entregar? Y se escapa seguro Pedro, así como un niño, ¿verdad? Y Juan, mira la cercanía, porque dice que él estaba en el pecho, recostado, escuchaba los latidos del maestro, los latidos del rabí, y le dice: Señor, ¿quién es? Y yo me imagino una escena en la que hablaban suave y Jesús le responde: ¿sabes? Va a ser con el que yo moje el pan. Mira, es Judas. No dice la palabra que Juan los reveló a todos.
Porque con lo peleador que era Pedro, imagínate que le digas a Pedro, oye, Pedro había sido Judas. ¿Qué? ¿Judas? A ver, ya, Judas, ven, nos vemos en la salida. ¿A quién quieres entregar? ¿Cómo que a Jesús? Yo me imagino eso, pero no le dijo. Juan lo escuchó y lo guardó en su corazón. Y lo guardó y lo recibió. Y él tenía el acceso a las palabras de Jesús. ¿Tú quieres tener ese acceso? Recuéstate en el pecho de Jesús. Eso es pasar tiempo con Él. Eso es amarlo. Eso es adorarlo. Eso es dar tu vida por Él. Y es ahí cuando tú tienes el acceso a lo que nadie tiene. ¿Por qué? Porque tú estás pagando un precio. Amén. ¿Qué sucedió después? Y siempre hubo en los evangelios esta pelea entre Juan y Pedro. No pelea, pero como que, no sé, tenían algo ahí ellos. Ese no sé qué, ¿verdad? Pasan muchos años, 3 años y medio, Jesús resucita, está Pedro, se le encuentra Jesús resucitado a los discípulos, saben la historia, le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y le dice al final Jesús a Pedro, ¿sabes qué, Pedrito? Ahora estás libre, pero cuando tú envejezcas vas a morir de una causa fatal por mí. Y Pedro, y estaba Juan al lado, y le dice, ¿y qué de este? ¿Y este? ¿Y este? Y lo dice la Biblia. Y así, ¿y qué de este? Y Jesús, si yo quiero que él no muera y se quede hasta viejo, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Le dice. Mira el privilegio. Yo sé que Dios ama a todos, hermano, pero también estoy seguro que hay algunos favorecidos, que son los que están dispuestos a amar a Jesús con toda su vida, que son los Juanes que están cerca del corazón de Dios. Yo sé que Dios ama a todos, no hace excepción de nadie, pero yo sé que Él da beneficios a los que deciden amarlo. Amén. Amén. Ese era Juan, dale un aplauso al Señor. ¿Qué más? Entonces el secreto para escuchar a Dios es cuánto tiempo tú pasas con una persona. Pasas tanto tiempo con una persona que hasta te aprendes sus mañas, ¿verdad? Sus señas, su forma de reír, su forma de hablar, sus modales. ¿Por qué? Porque se hace uno contigo. Pasa tanto tiempo con Jesús que estés con olor a Jesús. Pasa tanto tiempo con Él que cuando te escuchen hablar, todos vean, en ti hay algo diferente. En ti hay algo distinto. Cuando hablo contigo siento amor, siento gozo, me alegras el día, traes descanso a mi alma con tus palabras. ¿Por qué? Porque estoy pasando tiempo con Jesús. El secreto de nuestra vida, y quiero que me entiendan algo, así que lo escuchamos desde que nos conocemos a Dios. Esta es la clave, en esto nace todo. Conocer a Jesús es una relación de amor. ¿Sabes? Conocer a Jesús es una relación profunda de amor. Es estar enamorado, loco, obsesionado por Él. Cuando tú tienes esa profundidad, esa pasión por Él, es cuando tú tienes acceso al corazón del Padre. Amén. Nunca fue que ganamos. Quita de tu mente, ¿y qué recibo yo si vengo a la iglesia? ¿Y qué recibo? ¿Y qué me dan a mí si yo vengo a la casa de Dios? ¿Y qué gano en esta tierra si decido creer en tu Dios? Hermano, si tú vienes con esa actitud no vas a ganar nada. Tú tienes que venir por Él. Son principios de intimidad con Dios. Son principios de amarlo a Él. Juan, ahí en esa situación, tuvo acceso a, como lo diría, como al behind the scenes, ¿verdad? Tuvo acceso a eso que nadie vio, que nadie supo. Él lo tenía. Imagínate el Apocalipsis, hermano. Imagínate todas esas visiones del fin de los tiempos. Yo no sé cuán privilegiado era Juan para recibir la revelación de Cristo, porque en Juan 1:1 ¿qué dice? El verbo era con Dios. ¿Y Dios? El verbo era Dios. Ya me rayé. Ese verbo. Ese, digamos. Y terminar con la revelación más asombrosa del Apocalipsis. Se lo dio a él. En la isla de Patmos, ya mayor, y vio a los ángeles, vio a los seres vivientes, vio el trono, todos adorando, vio las coronas, las trompetas, todo. Tuvo acceso a cosas inauditas, ¿sí? ¿Solo porque era Juan? No, porque él decidió amarlo. Me encanta cómo Juan habla de sí mismo en sus evangelios. Y el discípulo, ¿a quién? Jesús amaba, a nadie más, a mí me amaba, punto. Quiero que entiendas el celo y el amor que él sentía por Jesús. Y decía, Jesús, yo no te voy a compartir con nadie. Tú eres mío y solo mío. Mi amado eres tú. Perdón si estoy muy meloso. Pero hablar de amor, hablar de la intimidad con el Señor,
produce en nosotros eso, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas cartas le has escrito a personas que hasta han botado esas cartas después de unos meses? Con tanta pasión y deseo. Y el peluchito, ay, mi perfume le pondré, y que esto y que lo otro. Tanto detalle que después de 6 meses, chao, a la basura. Dios no hace eso con las muestras de amor que tú le das. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Amén. Y sabes, la intimidad es algo que acontece en lo secreto. Es algo que se hace a puerta cerrada. Así como una esposa conoce a su esposo después de que se casan en un lugar secreto, así también nosotros conocemos a Dios en un lugar donde no hay luces, donde no hay gente, en un lugar donde somos nosotros y Él. Ese es el lugar secreto de intimidad con Dios. Es ahí donde lloras, es ahí donde te postras, es ahí donde cantas, gritas, saltas, es ahí donde escuchas a Dios. Ese es tu lugar entre tú y Dios. Y ese es el lugar donde se fortalece tu relación con Dios. Amén. Amén. Ahí empezamos a escuchar Salmo 51:6. Y esta es la clave. Mira qué lindo es Dios, que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Cuando tú estás en lo secreto con el Señor, Él te empieza a revelar sabiduría. Te empieza a revelar su palabra. Te dice: ¿por qué has hecho esto? Yo te dije que hagas esto. ¿Sabes? En esta decisión, siguiente decisión, ¿por qué no mejor me escuchas? ¿Por qué no mejor haces esto otro? Empieza a revelarte cosas profundas y secretas. ¿Sabes? Como profetas de Dios, lo que más amamos, lo que más anhelamos. Cuando yo era más joven, yo conocí a Dios desde muy joven. Desde que empecé con el pastor Manuel en todo lo que es todo ese mover profético, algo quedó impregnado en mí. Algo yo amaba entre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y yo le decía: Señor, quiero escuchar tu voz. Yo lo veía a mi pastor Manuel, profetizaba aquí y allá, y hacía esto, y veía ángeles y lo otro. Y yo decía: wow, Señor, yo más que ángeles, Señor, me conformo con tu voz. Quiero escucharte, quiero saber cómo es eso. Quiero escucharte. Y sabes, desde muy pequeño, mi oración, y siempre me identifiqué con el pasaje de Samuel. Cuando era un muchacho, yo me sentí un muchacho también en esa época, un niño. Y Samuel, cuando Dios le dice: Samuel, 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 se despierta y le dice: heme aquí, tu siervo oye, habla. Y fue tanto mi amor, porque decía: no, tengo que escuchar a Dios. Ponía en me aprendí de memoria ese verso. Incluso tenía una cadena en la que escribí: habla, que tu siervo oye. Y la llevaba en mi corazón a todo lado. Y era algo entre yo y Dios, porque nadie más tiene que saber esas cosas. Y le decía: Señor, háblame, 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 háblame. Al que pide se le dará, al que busca encuentra. Tú no estás escuchando a Dios no porque Dios no habla, porque no quieres escucharlo. Es simple. No quieres escuchar a Dios porque no quieres ser castigado, porque no quieres escuchar la reprensión de que sabes que estás haciendo mal. Es simple. Necesitamos escuchar a Dios. Y le decía desde muy joven eso, y lo atesoraba en mi corazón, y todos los días lloraba en mi habitación, en mi lugar secreto, y decía: háblame, 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 quiero escucharte. Y Dios empezó a manifestarse, y empezó a hablarme, y empezó a darme palabra para la gente, y empezó a decirme: dile a esa persona esto, dile a esa otra persona lo otro, ora de esta manera. Y yo me quedé asombrado y dije: amén, Señor, para esto he nacido, para escucharte a ti. ¿Quieres escuchar a Dios? No es teoría, hermano. Esto no es un culto, es algo real. Amén. ¿Quieres distinguir las palabras de Dios? Juan 10, del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Clásico ejemplo: cuando tienes al pequeño niño y le dices: no vas a escuchar, ¿a quién? A los extraños. Si alguien te llama en la calle y te dice algo, no le hagas caso, ¿verdad? Ahora Jesús está diciendo eso con nosotros. ¿Sabes qué, amados hijitos? No escuchen la voz de los extraños. ¿Quién es el extraño? El enemigo. Él viene a robar, ya les dije, matar y destruir. Pero Jesús es el pastor de las ovejas. Hay un dato bien interesante. ¿Alguien ha visto a las ovejas en un redil y cómo el pastor las llama? ¿Han visto videos en YouTube? Pongan ahí, pastor llamando ovejas o algo así.
es bien impresionante cómo las ovejas tienen un oído selectivo, que solamente se acostumbran a la voz del pastor y de ahí en adelante su vida solo depende de esa voz, nada más. Viene una persona ajena, extraña y les habla a las ovejas, ya, muévanse, vayan aquí y allá. Y las ovejas se quedan ahí quietas y no se mueven. Pero viene el pastor de las ovejas y les dice, salgan. Y las ovejas saltan y van y vienen, porque reconocen a su pastor. Tú reconoces a Jesús. Esto no va a ser de la noche a la mañana, hermano. Escuchar la voz de Dios no es de aquí a mañana. Escuchar la voz de Dios requiere un proceso en el cual tienes que mejorar tu oído. Tienes que mejorar tu oído, hermano. Si quieres escuchar a Dios, deja de escuchar las cosas del mundo, hermano. Deja de escuchar esa música que solo llena tus oídos de basura, por ejemplo. ¿Quieres escuchar a Dios? Deja de escuchar el chisme y la murmuración del amigo o de la amiga. ¿Quieres escuchar a Dios? Limpia tus oídos. ¿Me entiendes? Haz algo. ¿Sabes? Dios hace el 10%, nosotros hacemos el 10%, Dios hace el 90%. Una parte es nuestra. Si tú no estás dispuesto a hacer tu parte, no hay avance, hermano. Necesitamos avanzar. Amén. Las ovejas oyen su voz, escúchalo, así como familiarízate con Él. Familiarízate a tal punto que puedas discernir entre la multitud y decir, no, ahí está mi amado viene, ese de allá es, Él me está diciendo esto. No es mi alma, no es mis emociones, no es nada, es Él, es Dios que me está hablando. Amén. ¿Qué más? Ya termino. Por último, es muy interesante que en los momentos en los cuales Dios hablaba a sus hijos en la Biblia, ellos estaban cerca de Dios. Un ejemplo es, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Estaba en el arca del pacto. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿o no? Estaba durmiendo al ladito del arca, esa era su cama. Colchón ahí al lado. Bueno, no sé si colchón, pero ahí en el piso. Ahí dormía Samuel. ¿Dónde escuchó Dios a Samuel? En el lugar de la presencia. Si quieres escuchar a Dios, exponte a momentos de la presencia de Dios, como los tenemos aquí en la iglesia. Y si no, créalo uno en tu cuarto de intimidad con Dios. Pero es ahí donde Dios habla. Elías en el monte Horeb, dice la palabra, que salió de la cueva en el monte Horeb. El monte Horeb representa el monte de Dios. En el monte de Dios escuchó a Dios. Entonces siempre va a haber esa relación. ¿Quieres escuchar a Dios? Tienes que acercarte a Él. Acércate a Él. Sé como Juan, ten ese acceso exclusivo. Amén. Por último, esto de la intimidad con Dios es un esfuerzo que requiere permanencia. Di conmigo, permanecer. No es como un enamoramiento fugaz, ¿verdad? ¿Cómo es el inicio del enamoramiento? Es puro color de rosas y corazoncitos ves en el aire, ¿no ve? Es así, andas como atontado, te chocas en la calle, piensas todo el tiempo en la persona, ves si está conectada o no está conectada, ¿por qué no me respondes? Estás así, estás tan apegado a esa persona que si fuera por ti pasarías todos los días, mañana y noche con esa persona, ¿o no? Así, no se hagan, dígalo, no te hagas. Que no se hagan los espirituales. Pero ¿qué sucede con el enamoramiento en su etapa inicial? Pasa algún tiempo y ese enamoramiento se acaba, ¿verdad? Y en vez de, tú ibas a la puerta hasta recibirla, le abrías la puerta del auto, pero ahora llegas, o tocas la bocina, ya baja pues, ya es hora. O sea, algo se está apagando, algo se está enfriando. Lo mismo puede pasar con Dios. Al inicio estabas de lleno con el Señor, metido en tu cuarto de oración, lo buscabas, leías la palabra, estabas tan hambriento y sediento de Él. Pasa algún tiempo y ya no sientes lo mismo. ¿Por qué? Porque no fue una decisión, fue un sentimiento lo que tuviste, ¿verdad? Necesitamos permanecer. Juan, el discípulo que sabe de esto, dice, permanece en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. El fruto, ¿cómo viene el fruto de un árbol? ¿Viene de la noche a la mañana? ¿Cuántos años incluso tiene que pasar para que un árbol dé fruto? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántas temporadas incluso tiene que pasar para que recién reverdezca un poco el árbol? ¿Verdad? No es de la noche a la mañana, requiere un tiempo. No va a ser que tú vas a escuchar de aquí a Dios mañana, va a ser cuando estés con Él día y noche por mucho tiempo. Y Dios va a empezar a dar fruto, vas a dar fruto como una manzana. ¿Sabes por qué Dios nos dice que demos fruto? El fruto es de lo que comen los demás. El fruto es el carácter. No se trata de cuán grande, cuán lindo, cuánto dinero tienes, cuántas cosas materiales obtienes. El fruto es el carácter. El fruto es de lo que comen los otros. ¿Has comido? Estamos, bueno, no sé si decirlo, pero he estado estas semanas con bastante fruta. Sabrán por qué, pero está con solo fruta, mucha fruta.
Y después de que quitas la carne, entiendes que la fruta empiezas a agarrar el sabor y el gusto, ¿verdad? Lo mismo deberían hacer las personas cuando te conocen a ti. Dices, wow, qué buena persona que eres. Wow, en ti hay algo distinto. Wow, tú eres tan paciente. Wow, tú tienes tanto amor. Te he hecho enojar, pero aún así no estás renegando. ¿Qué te sucede? ¿Por qué eres así? Es que estoy pasando tiempo con Jesús. Y lo que tú estás comiendo es el fruto que Él está produciendo en mí. Amén. Sé de esas personas. Amén.